Hola, mi nombre es María Fe González, todo el mundo me llama Fe, y soy la monitora encargada de impartir esta actividad de técnicas de decoupage. Lo que vamos a hacer en esta primera sesión va a ser enseñaros un poco el material que vamos a utilizar a lo largo del curso para la realización de los proyectos. Luego cada alumno va a elegir su proyecto y en función de lo que vaya a hacer, pues va a necesitar unas cosas u otras que ya en las clases de Zoom semanales pues vamos a ir intentando aclarar o a través del foro del campus. Pero yo os voy a hacer un acercamiento a lo que son la mayoría de los materiales que vamos a utilizar en la actividad a lo largo de este curso. Como ya sabréis, la técnica de decoupage consiste en decorar con la aplicación de papeles. Entonces, lo primero que voy a enseñaros es un poco en los papeles con los que vamos a trabajar para la decoración de nuestros proyectos. Realmente nos serviría cualquier papel que al humedecerse no rompiera mucho y no transparentara. Quiero deciros, es el caso, por ejemplo, de a veces me consultáis si sirven papeles de revistas. Además, siempre que al humedecerlo para pegar no transparente lo que está en la cara de atrás, no tendríais ningún problema. Todo hay que tener en cuenta el grosor que tenga el papel, cómo va a quedar asentado, pero sí que sería utilizable. Pero en el mercado existen una serie de productos específicos para esta técnica, que son los papeles de decoupage. También se han incorporado las servilletas decorativas, que también nos permiten hacer estos trabajos, aunque el acabado siempre es mucho más bonito con los papeles específicos que con la servilleta. La servilleta tiende a arrugar, a romper con más facilidad. Bueno, es más complicada de utilizar y que quede bien. Entonces, bueno, vamos a empezar enseñándoos un poco los tipos de papel que se comercializan. Bueno, tenemos los papeles de decoupage decorativos. Son papeles que, bueno, pues a la vista los hay más brillantes, son más satinados. Cuanto más satinados, más fáciles de trabajar, más los acabados son más naturales. Son los más utilizados, los satinados o mates. Se pueden recortar o aplicar enteros, se pueden humedecer algunos de ellos para que pierdan un poquito el apresto y que queden más integrados. Eso va a depender del fabricante, y lo existen en varios formatos, desde formatos así más pequeños a grandes formatos para cuando queremos hacer piezas pues más grandes o que nos interesen más importantes. Ahora mismo aquí lo que tengo es todo en color, pero este tipo de papel también lo hacen en blanco y negro, que también es utilizable así, o incluso se podría posteriormente colocado colorear. Este es el papel de decoupage que tiene opacidad, con lo cual podríamos aplicarlo sobre, en principio, cualquier color. Transparenta un poquito, pero muy poco. Entonces, bueno, nos permite aplicarlo sobre fondos oscuros. Y el otro papel que se utiliza mayoritariamente en el decoupage, aparte de este, es el papel de arroz. El papel de arroz es un papel translúcido, quiero decir, es un papel que es mucho más fino, tiene una textura en ocasiones parecida casi a una tela. Los hay con distintos tramajes, unos son un poquito más gruesos que otros. Este, por ejemplo, en concreto, si lo veis, es como un papel finito, bueno, con una textura súper delicada y lógicamente muy transparente. Esto que nos obliga a que trabajemos sobre fondos muy claros, porque va a sumar tono al papel, el tono que le tengamos en el fondo. Quiero decir, si nosotros para poner esta flor la estáis viendo con un fondo blanco que trae el papel, pero si yo le quito el papel que trae de fondo, bueno, veis que es como mucho más transparente. Si lo aplicamos sobre algo muy negro, puede el color de debajo con ello. Entonces lo ideal es trabajar sobre blancos, cremas, colores muy claritos. La ventaja que tiene, cuanto más fino, es que mejor se integra y más podemos engañar al ojo, porque la función del decoupage muchas veces es engañar al ojo y que parezca pintado, que parezca que es una pintura. Existe una serie
decoraciones muy distintas, más clásicas, ya veis, de todo tipo. Estos son muy finitos, ya os comento, estos otros tienen un poquito más de grosor, sin tener mucho. Este en concreto, que es de la misma casa, sin embargo tiene más grosor. Y lo mismo que ocurre con el otro papel de decoupage, lo hay en formatos más pequeños o formatos más grandes, dependiendo del tamaño que precisemos y de las decoraciones que queramos hacer. Las diferencias entre el papel de arroz y el papel de decoupage decorativo es que el papel de arroz generalmente, no siempre, pero muchas veces lo vamos a trabajar desgarrado. Si lo que queremos es integrar el papel en una pintura que parezca que lo hemos pintado, la mejor manera es rasgando el papel de manera que no tenga un corte recto totalmente y lo podamos integrar con pinturas o con texturas en los fondos, mientras que el papel decorativo sí que normalmente lo vamos o bien cuando son piezas muy concretas a recortar a tijera, o lo vamos a desgarrar, pero siempre tendremos que trabajar bastante más lo que es la unión por la diferencia de grosor que os estoy hablando. Pero esto, ya os digo, son los dos tipos de papeles que más se utilizan en el decoupage. Luego tenemos las servilletas, lo que os comentaba, si las habéis usado en alguna ocasión. Las servilletas traen 3 capas de papel, 2 blancas y una que es la que trae la impresión de color, que es con la que nos vamos a quedar a la hora de decorar, hasta que nos quedáramos con la capa que solamente tiene color. Ya veis que tenemos 2 capas blancas y una capa con color. Esta es la capa que se va a utilizar en el decoupage, con lo cual le pasa un poco como al papel de arroz súper fino. Tiene muy poca textura, es muy transparente, nos obliga a fondos claros, pero tiene el hándicap que no lo tiene el papel de arroz, que al humedecerse con las colas de pegado rompe con mucha facilidad. El papel de arroz, para que rompa, hay que trabajarlo mucho. La servilleta, en cuanto se humedece, se vuelve extremadamente delicada y es realmente difícil conseguir estirarla bien. Pero hay veces que no tenemos más remedio que ir a la servilleta, pues porque los motivos los encontramos en este formato y no en otro. Y otro tipo de papel, que no es papel de decoupage puramente, que es papel de scrap, pero que cada vez se utiliza más en decoración, es este papel, que veis que tiene una trama mucho mayor, es mucho más grueso, es casi, tiene la textura de una cartulina tradicional, pero que cada vez más se está utilizando en decoración. Son papeles que por lo general vienen impresos por las dos caras, de manera que se pueden utilizar, hacen normalmente juego la parte de delante con la de atrás, de manera que si lo despiezamos podamos trabajar trozos de un lado y trozos del otro. Muchas veces lo que vamos a hacer es incluso combinar los tipos de papel. Bueno, estos son los papeles que vamos a utilizar. Aparte de eso, podríamos utilizar fotocopias en papel normal de folio de cualquier imagen que nos interesara. A veces queremos aplicar un diseño concreto, bueno, pues lo vamos a hacer a través de esa fórmula, imprimiendo una fotocopia o incluso pintando, dibujando. Imaginaros que se os dé muy bien el dibujo y lo que queráis es aplicar en una decoración, pues de un mueble, de una caja, en vez de pintar directamente una pieza que tengáis dibujada o pintada en un papel. Eso sí, tiene que ser un papel relativamente fino, no sirve un papel de acuarela. Nos interesa un papel que sea, pues eso, la textura de un folio, poco más. También podríamos integrarlo en la decoración. Esto va en cuanto a esto que os comento, va en relación a cuanto a lo que es la aplicación de los papeles, que realmente es lo que es la técnica de decoupage, es la aplicación de papeles. Pero para que ese decoupage, bueno, pues quede un poco realzado, lo vamos a completar con otra serie de técnicas. Vamos a intentar integrar los papeles pues a través de las pinturas, pues trabajando la pintura a través de esponjados o a través de trapeados, punteados, o vamos a aplicar pastas o vamos a utilizar craquelados, otras técnicas decorativas que van a complementar el trabajo del
del papel. Entonces voy a presentaros un poco el material con el que vamos a combinar el papel. Bueno, lo primero, hay que decidir sobre qué soporte se va a aplicar el papel, y dependiendo de qué soporte se vaya a aplicar va a necesitar una preparación previa o no. Quiero decir, hay casos en los que vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a querer pintar, aplicar un decoupage en cristal por encima del cristal, no de abajo hacia arriba, sino imaginaros que tenéis un tarro de aceitunas grande y queréis decorarlo por fuera. Bueno, pues eso nos va a obligar a utilizar una imprimación que nos permita que ese cristal sea pintado. El cristal es un material no poroso, no admite la pintura. Sé que es verdad que están saliendo al mercado desde hace unos años una serie de pinturas como es la híbrida de Cadence o la multisuperficies de Americana, que no necesitan imprimación. En ese caso pintaríamos directamente con ese tipo de pinturas, pero en el caso de querer utilizar las pinturas tradicionales que hemos venido utilizando las manualidades, pues previamente tendríamos que utilizar una imprimación multiusos. Pero una vez que nosotros tengamos el soporte preparado, lo que necesitamos darle es vamos a partir de un fondo. Si estamos hablando de que vamos a pegar papeles de arroz, servilletas, lo que os comentaba, papeles un poco translúcidos, lo que os comentaba antes, estamos obligados a utilizar fondos muy claritos. Bueno, en ese momento sería el momento de aplicar pintura, preferiblemente pinturas al agua, pues las pinturas tradicionales que hemos usado en las manualidades siempre. Os he sacado aquí unos cuantos colores. Pues sería aplicar estas pinturas. Pero estamos sujetos, lo que os comento, a colores claros, blancos, cremas, grises muy claros, colores que como mucho nos realcen los tonos que tiene la pieza, nunca que nos contrasten con ellos. Y esos acabados los vamos a poder dar con pinturas de las que se usan normalmente en manualidades, o con esmaltes mates, de los que hacen efectos lacas, dependiendo sobre qué soporte, o con pinturas de efecto tiza, que es otra opción. Siempre hablamos de fondos claros, salvo en el caso de que nos vayamos a papeles de cupas creativos que no sean de arroz. Eso sería en cuanto a dar fondos, pero una vez que nosotros hemos dado el fondo y hemos pegado el papel, vamos a complementar ese papel pues de manera que lo realcemos. Puede ser que el papel esté concretado en una zona de la pieza que vayamos a decorar, y el resto de la pieza pues la vayamos a decorar con otras técnicas, la vayamos a poner, pues eso, lo que os comento, una pintura craquelada, o vayamos a hacer un esponjado, o vayamos a poner unas texturas. Bueno, hay una serie de productos que es raro que a lo largo de varios trabajos no vayan a salir. Estas son unas texturas, puede ser una textura lisa, como puede ser, las hay en color o en blanco, texturas lisas, o pueden ser texturas con un poco más de grano, pues una textura piedra, una textura arena. Bueno, eso nos va a ayudar a completar a veces los trabajos, y cuando estamos hablando de papeles muy gruesos que no queremos que se note la unión, las pastas es lo que mejor nos va para integrar el papel totalmente en la que es la decoración. Para pegar los papeles vamos a utilizar de manera general pues o medium de decoupage o colas blancas de buena calidad, del estilo de lo que podría ser un alquil. Es decir, necesitamos, la ventaja que tiene el medium de decoupage es que es totalmente transparente y muy suave. Las colas hay que mirar de darles la textura necesaria. No pueden ser muy líquidas para que no empapen mucho, máxime cuando estamos hablando del caso de una servilleta, y no pueden ser muy densas, que también nos haga mucho agarre. Entonces, bueno, hay que buscar un poco. Realmente el medium de decoupage no deja de ser una cola, digamos, muy elaborada para conseguir esa textura. El decoupage lo aplicamos normalmente sobre superficies rígidas, pero bueno, ha salido algún medium como es este de Cadence, por ejemplo, que nos permite pegarlo en tejidos, siempre que estemos hablando de papeles muy finos. Aquí sí que tenemos que irnos a papeles de arroz, ¿eh?
y se podría aplicar, sería lavable, bueno, con cierta precaución, pero sería lavable. Existen medios específicos, también existen medios para aplicar sobre velas, aunque bueno, podríamos irnos también a uno de estos, pero hay una serie de medios para distintas superficies, aunque de manera general vamos a irnos a lo que es el medium de decoupage, o bien las colas de doradura o las mistiones al agua, que cuando vamos a colocar un papel en un trozo grande y perimetrado, quiero decir, que vaya a ocupar un sitio concreto, aplicaríamos este tipo de colas que son muy cómodas porque se aplicarían con una esponja, se dejaría que se pusieran mordientes y una vez que está mordiente se colocaría el papel y te permite reposicionar, mientras que cuando estamos tratando con el medium de decoupage, no, una vez que colocamos la pieza no tenemos mucho margen a moverlo, pero sí que es verdad que nos obliga, el mistión o la cola de doradura nos obliga a tener perimetrado para poder esponjar solo y exclusivamente donde vamos a poner el papel. Una vez que hemos colocado el papel, ese papel hay que plastificarlo, darle un poco de dureza. En el caso de, sobre todo estoy hablando de decoraciones en superficies rígidas, o si estamos decorando madera o si estamos decorando cristal, no en el caso de la tela, que es un caso muy concreto. En el caso de la tela solamente llevaría este decoupage varias veces y luego la plancha sería el que fijaría totalmente el acabado. Pero en el caso de que pongamos que estamos decorando una madera, una vez que hemos pegado el papel, vamos a tener que plastificarlo bien con el medium de decoupage, bien con la cola con la que lo hayamos pegado. Y después lo ideal para mi gusto, para integrar bien, es utilizar un barniz. A más manos de barniz, el barniz va a conseguir integrar totalmente el papel, salvo en el caso en el que nos vayamos a utilizar texturas. De todas maneras, yo recomiendo siempre dar un poco de barniz. Pueden ser barniz al agua preferiblemente casi siempre. Y si puede ser un acabado mate o satinado, que va a ser el que menos altere el acabado del papel. El mate quizá, el satinado sí va a tener mucho trote. Bueno, nos lo va a proteger. Una vez que hayamos protegido la pieza y hayamos decorado el entorno, pues con la técnica que sea, con lo que os comentaba, con texturas, con pinturas, con distintas formas de aplicar la pintura, con craquelados, a través de craqueladores de uno o de dos componentes, quiero decir, todas las técnicas decorativas que tenemos a nuestro alcance en el mundo de la manualidad. Una vez que tengamos esa pieza acabada y rematada, generalmente le vamos a dar un remate de cera, una cera incolora o bien una cera con un poquito de color. Al principio una cera incolora y luego si queremos darle toques de color, pues nos podríamos ir a una cera con un poco de color de las que ya vienen hechas de fábrica, o bien teñidas por nosotros con una cera y un óleo, cera y un pigmento, o bien con las pátinas que tenemos en el mercado, que nos va a permitir hacer veladuras o sombreados que van a completar el trabajo del decoupage, van a conseguir integrar muy bien el decoupage. Nos comentaba otro material que vamos a utilizar, yo creo que en numerosas ocasiones, va a ser la aplicación de estarcidos, de pintura de plantilla. Va a completar, imaginaros que vamos a trabajar una caja y en la tapa vamos a poner un decoupage, pero en lo que serían los laterales de la caja queremos hacer otro acabado para que no nos cargue mucho el efecto de lo que es el dibujo. Bueno, pues muchas veces las plantillas son buenas opciones para eso, o para completar, incluso para montar un poco encima del papel y que no se te vaya la vista a los remates del propio papel. Entonces, bueno, también vamos a trabajar con plantillas, y tanto para la aplicación de las colas, las pinturas y demás, como para la aplicación de pintura en plantillas, vamos a utilizar los pinceles pertinentes para cada caso. Pues vamos a tirarnos, siempre que tengamos un pelo suave y en plano, para la aplicación del papel. A la hora de estirar el papel y tanto de pegarlo como de barnizarlo, hacemos un acabado mucho mejor, más firme, con una superficie plana, cuanto más plana mejor, pero siempre con pelo suave.
Cuando vamos a hacer pequeñas decoraciones a mano alzada, pues para completar nos vamos a tirar siempre a pinceles de redondos, y cuando vamos a poner plantillas, pues a pinceles destarcidos. Son pinceles específicos para esa técnica. En cuanto a la hora de recortar los papeles, ya os digo, muchas veces lo vamos a hacer a mano, pero en el caso de recortar, pues a lo que os resulte más cómodo. La tijera, el cúter o el bisturí va a ser una opción. Los tapetes de corte son muy cómodos cuando tenemos que recortar piezas muy delicadas. Y luego a la hora de aplicar las pinturas, aparte de la opción de la brocha, tenemos la opción de utilizar las esponjas. De hecho, las esponjas a veces las utilizamos incluso en los acabados. Primero fondeamos con brocha, pero en el último momento damos un esponjado para que se quiten las marcas, sobre todo cuando estamos trabajando sobre superficies no porosas, como puede ser un cristal. Muchas veces, por muy fino que sea el pincel y mucho que se trabaje en la pintura, se notan los brochazos. Bueno, pues eso lo evitamos con el esponjado. Y otro producto que tengo aquí para enseñaros son las pinturas dimensionales, que muchas veces lo que hacen son también realzar los trabajos. Ya os digo que todo gira en torno a la colocación de los papeles, y una vez que hemos colocado los papeles, completamos nuestros trabajos con otras técnicas decorativas. Para eso es importante planificar el trabajo. Entonces, bueno, para eso en las clases de Zoom semanales, en las horas de Zoom semanales, pues os intento ir guiando, o a través del foro del campus, para cada caso concreto. Y ya os digo que no podemos generalizar. Yo voy a intentar hacer unos trabajos en los que vayáis obteniendo la mayor información posible, que vayáis sacándole el mayor contenido, pero va a haber casos concretos para alguna cosa que queráis hacer que no lo vayáis a ver reflejado en los vídeos que yo os voy colgando. Bueno, pues ese es el momento de echar mano a las clases de Zoom, a las horas de Zoom, para que podamos solventar esos problemas. Bueno, voy a presentaros un poco lo que es el primer trabajo que voy a realizar. Bueno, ya os digo que el decoupage es adaptable a cualquier superficie, siempre que esta la hayamos trabajado como es debido. Yo voy a empezar por este primer proyecto, que va a ser decorar estas letras. Es una pieza de resina, entonces bueno, yo voy a tener que darle primero acabado, y luego ya decidiremos en la próxima sesión el tipo de decoración que le vamos a hacer. Haremos las divisiones como nos interese. Bueno, y voy a intentar ir aplicando más de una técnica para que podáis ir haciéndola vosotros también en vuestros proyectos. Bueno, espero que esta primera sesión de introducción, de presentación de materiales, os haya gustado, y nos vemos en la clase de Zoom o en el próximo vídeo empezando con este proyecto. Saludos.